Hola, 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 ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Otra edición de Pasión Estudio. Ya suenan las alarmas. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Y cómo están pasando este día jueves 27 de marzo, 13 horas puntualmente? Arranca Pasión Estudio para llevarles toda la información. Mucho que vamos a estar profundizando. Se despidió Zapac. Hay un 11 de las eliminatorias de la fecha 13 y 14. Hay bastante que vamos a hablar. También ya el señor Marcos Gómez, Alex Franco y Gastón Olveira estuvieron moviéndose en Olimpia. Todavía no va a tener ritmo, obviamente, que los jugadores vuelven de una lesión. Pero antes de eso hay que saludar a los muchachos. Hola Franco, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Franco, ¿cómo estás? Esperá. ¿Qué le pasa a Franco? ¿Qué? ¿Estás triste? ¿Franco? No. ¿Franco? ¿Franco? Che. ¿Estás triste? Espera, me preocupa Franco, ¿eh? Franquito, ¿qué pasó? ¿Qué pasa, Franquito? Espera. ¡Se fue Zapac! No, pues espera, todavía no se fue. Espera, ¿Se va, hijo? Sí, pues Se se despidió. despidió nomás Ojalá hoy. no haga el oficialismo. se despidió Zapac, pero espera, es muy emotivo. Tenemos el video también, pero antes de Demasiado eso... esfuerzo ya le metió al video. Y Espectacular, además le mete y... Yo quiero ver. Ahí está, cantó todo, ¿eh? Estaba cantando, así. Chacho, Hola, Belén Rivas, ¿cómo estás? Muchas gracias a toda la nación cerrista. Ahí Zapac. Yo bien, vos, Bien, Marcos. súper bien. ¿Cómo estás? Súper bien. Ahí está. Esa es la música de Franco festejando. Creo que esta música ya se quedó también para la albirroja, Sí. ¿verdad? Después de lo que sucedió contra Argentina, Sí. ¿verdad? Ok, Sí, totalmente. vamos a farmear un clip. Ajá. ¿Qué clip querés hacer? Yo te voy a poner el tema que yo estaba poniendo. Vamos a farmear el chat. Yo les aviso ya, nosotros asumimos que farmeamos. Bueno, Día Zapac, triste, gente. chau. Día Zapac, triste para chau. el olimpismo. Sí, Día feliz para el cerrismo. No, así nomás, día triste para el olimpismo. Ok. Se ok. va a la... Hola, gente, antes que nada. ¿Cómo andan? Hoy estás bien, Cuca, por... No, tengo todo fuego por todos lados. De las horas. Ya la verdad, pero... Porque yo me quiero poner ahora, pero si me decís no, nomás entonces. No, ¿verdad? ponete. ¿Sí? Sí, anda, ¿dónde me voy? ¡Ah! Vamos vuelta. Dale. Farmeame, actuame. Ok, dale, puedes poner Hola. la música, quiero sentir. Bueno, silencio. Dale. Día triste para el 3, olimpismo. 2, 1, día triste. Hola, Acción. Coque. Sube un poco la volumen, por favor. Otra. Ya, Acción. parece. Hoy es un día triste para los olimpistas. ¿Por qué, Coque? Se fue un presidente muy querido por los olimpistas. ¿Sí? ¿De quién estás hablando? Zapac, No, te vamos a extrañar. no. El pueblo olimpista te va a extrañar. Y ojalá gane el oficialismo. Espera. Recita, Zapac. Recita. Resista Zapac. Resista. ¿Qué te merece eso? Esta acotación de Coque Belén. No. Creo que me dejó sin palabras, la verdad. No sé qué es lo que vamos a hacer. Yo creo que cuando Zapac estaba, era el combustible de muchos olimpistas para seguir en la hegemonía de Cana. Pero bueno, después de esto, yo creo que es difícil seguir. Es muy complicado, la verdad. ¿Eh? ¿Quién está festejando? ¿Por qué? ¿Cómo festeja la mesa? Hemos ¡Ese sido risa! liberados, compatriotas. Hemos sido liberados de nuestras cadenas. ¿Sobre cuál Hay que hacer fiesta en Barrio Obrero, señoras y señores. Nuestra opresión. 15 años. No. 15 Pero años. espera. Ojalá Espera. Yo quiero ver cualquiera video. menos ellos. Cualquiera menos ellos. Cualquiera sí, menos ellos. Tenemos el video, por favor, mi querido A Dan, ver. sobre la despedida de Juan José Zapac. Zapac. Ahí está, a ver. ¡Epa!
A la mitad más uno, al club más grande y gigante del Paraguay. Le quiero un poquito. Le envío un fuerte abrazo de gol del Club Cerro Porteño. ¡Vamos! Ay. Han pasado El tantas estadio, cosas papá, en hay que estos mostrar el años. estadio. Las hemos pasado juntos, porque Cerro es familia. La olla Ram. Y aprovecho la oportunidad para pedirles perdón de corazón a todas aquellas personas que pude haber ofendido o que se sintieron ofendidas por alguna palabra. Qué grande Zapac. Esta catedral es de todos los cerristas, es la mitad más uno. Decirles que encontramos un club con una historia llena de momentos hermosos, con gestiones de anteriores presidentes absolutamente meritorias todas. Cada uno dejó lo suyo. Lo que hemos entendido es que necesitábamos una estructura que nunca tuvimos, que la mejor cantera del país, la de Arrúa y Diego León, requería una inversión a la altura de su orgánica calidad para engendrar aún más cantidad y calidad de cracks para Cerro Porteño y las selecciones paraguayas. Entendimos que necesitábamos un estadio acorde al maravilloso público de Cerro. Dimensionamos que lo fabuloso de los deportes amateur y sus logros requerían premiarlo con un polideportivo a su envergadura. ¿Nos faltaron logros deportivos? Sí, es cierto. Que si lo intentamos, saquen sus conclusiones. Epa. He manifestado que el final de mis tiempos de presidente está llegando. Seré siempre un soldado del club, ese mismo que de Mitaí vino al club de la mano de su padre y que se irá con la frente en alto. Vendrán quienes logren las conquistas que todos soñamos sobre esta estructura que hemos armado. ¿Y quién seré en el futuro? ¿Qué? Un hincha más. Claro. Cerro, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Qué grande Zapac. No. ¡No! Che, no. ¡No, Belén! ¡Está llorando! Vos sos limpia, Belén. Pero éramos buenos cuando estaba Zapac en Cerro. Belén, pero vos sos limpista. ¿Y vos con qué estás bien? ¡No! ¡No, Zapac! ¡No! Qué tiempo que son. Ey, igual hay que ser agradecido con Zapac. La verdad que no es un estadio de la Gran 7. Hay que agradecer, ¿no? La verdad, las cosas que hizo. Es un tipo que puso mucha guita en el club y todo puteen lo que quieran con el tema de los logros deportivos, pero la guita que puso Zapac hay que agradecer. Y estamos agradecidos y estoy muy agradecido que haya soltado el club también. Bueno, Yo quiero decir nomás algo. Sí. De verdad, fuera de jodas, te estábamos actuando, hermano. ¿Verdad? En el club no vamos a estar. No, va a ser. En el clip me va. De Te va el nada, clip, ¿eh? muchachos, soy actriz. Bien, Belén. Es digno de un Oscar. Es digno. Vayan a mi obra 4 y 6 de abril en el Teatro Municipal. ¡Ey! Lo que iba a pasate decir. la plata. Va, No, lo que iba a decir más. No, decí. Hablando en Me da serio. toque acá tener Toda la moco. vida Sí. rímel, cuero. No, tú. Me besé con antes de llorar. Ahí está bien. Bueno, adelante, Belén. No, que de verdad, en varias oportunidades, así como aficionada del fútbol, Sí. yo me fui a la cancha de Cerro Porteño y puedo decir que de verdad es un estadio hermoso. O sea, para el país, para Paraguay, Ya pega. a nivel deportivo, muy lindo. ¿Por qué de te estás verdad. riendo vos? Man, yo no me estoy riendo. Mi boca es así ahora mismo, Franco. Mi boca es así. Eso men. nada más quería Boca agregar. va puede llegar. Así No. que Sí. deja ese legado a la institución. Para mí está muy bien lo que hizo Zapac. Realmente no dio la talla para poder conseguir logros que capaz él querría, que capaz su familia y demás querrían logros internacionales, ¿verdad? Hay que hablar obviamente de esto, no por cargada, sino porque no consiguió lo que quería, pero deja para mí una estructura tan grande, tan linda como la es la nueva olla, también el tema de la escuela, La Fundación la CCP. Fundación CCP. Sí. O sea, hay varias cosas que para mí Zapac hizo bien. Zapac hizo bien, lastimosamente lo futbolístico no le fue bien a Cerro, no le fue bien por escándalos realmente
de sus propios jugadores en competencias internacionales, que siempre había una cagada, una roja, un penal. Pero bueno, como él dice, Para tu filosofía, sí, Marcos, sí. ¿la suerte existe en el fútbol? para mí hiciste el trabajo y claro que Va acompañado de la va suerte. acompañado de la Porque suerte, Cerro pero creo que en ciertas ocasiones Cerro no tuvo Porteño suerte. muchas veces como que varios aspectos, siempre hay una cagadita. Quiero Siempre hay una audios. cagadita. Quiero audios de la gente. Una gran despedida le queremos hacer. 0986 15 21 80. 86 15 21 80. A lo de Twitch, que vayan a enviar audios, queremos escucharlos realmente. O sea, gracias por comentar siempre, pero también queremos escuchar, queremos conocer sus voces al WhatsApp. Tenemos un par de audios. Hay gente que ya manda audio una hora antes del programa. Y uno Sí. de ellos es la topadora cerrista. La topadora tostadora. cerrista. Tostadora, quería. Muchachos, hoy Barrio Obrero está de fiesta. Hoy oficialmente Juan José Zapac se despide del club. Barrio Obrero está de fiesta. Nelson hoy no vino porque está muy triste por esta noticia. No, pues yo no Es estoy cierto. viendo lo que pasa en Kids. Hoy empieza la fecha 11 del torneo de apertura, con partidos como Guaraní versus Trinidense. Después hay que recordar que mañana empieza la división intermedia, con Epa, equipos mira. como Sol América, Tacuarí, que el año pasado estaban en primera y ahora bajaron. Y después juegan Libertad 2 de mayo a las 6:15, Cerro Porteño a las 8:30 con Tepetarú. El sábado juegan Sportivo Ameriano con Luqueño a las 6:15, Recoleta con Olimpia a las 8:30. Y para cerrar el domingo está Nacional versus General Caballero. Y bueno, no me pasen esto y les quiero mucho. Vamos un ratito acá porque ahí no escuchan los perros, porque no están al lado del parlante. Quiero hablar sobre esta información que para mí es muy importante. ¿Qué pasó? Porque informa Fabricio Romano. ¿Se acuerdan de los festejos de Ceballos? Pablo Ceballos. No, estamos no. hablando de Pues eso me acuerdo. Fabricio Sí. Romano. De Chanquito Real Madrid. Ceballos. Estamos hablando de Del Real Fabricio. Madrid. Dani Ceballos. Exacto. Dani Ceballos, el... ¿Qué ¿Se pasó? acuerdan de los festejos de Rudiger, Ceballos, Mbappé y Vinicius? Corrían así. No, quería En la cara matar. de la hinchada, Uy. de los hinchas del Metropolitano. ¿Se acuerdan? Sí, que querían Sí. interrumpir la vida de Hoy otras personas. la UEFA abrió una investigación ¿Eh? por dichos festejos de los jugadores que mencionamos, Rudiger, Ceballos, Mbappé y Vinicius. ¿Qué hicieron? Disculpame, Marcos, Ahí pero buscaron por el video. ¿qué Acá es lo que yo me acuerdo que le hacían acá. Ah, así le hicieron. Ah, sí, viste, era ese. Hace un poco como hicieron. Ah, ¿Qué tipo lo de- de tipo lo del vapo. No, va por otra cosa. No, Y es que después, la vamos a matar, acá, más o menos. A ver un poco. Acá está. Bueno, le voy a pasar a Dan para. Sí, pasarle Hacer- porque no veo nada. Salame Infantino, Deja de tratarme así, Mbappé, viejo. según Marcos. ¿Quién se retoma? Acá, mira. Yo no te Estás traté loco, mal. viejo, estás loco, Tenemos viejo. audio. No puedo hablarme. Esto fue contra el Atlético de Madrid. Atlético de Ese Madrid. fue en la, Sí, en la eliminación. En la Champions. En la el Champions, cuarenta- en el octavos. En la cancha del Atlético. Claro, en el Metropolitano. Hola Uno- muchachos, ¿qué tal? Hola. Grande Zapac, agradecido por todo. El único presidente que de su plata mandó a hacer el estadio más grande y hermoso del Paraguay. No te olvides que toda la deuda por la gestión Zapac termina siendo deuda para el club. No como otros, que escuché por ahí que separó las obras de su cajita de fósforo. Pero bueno, grande Zapac, grande, agradecido. Aguante Cerro, le calla. Nunca se olviden que cuando te hablan de la deuda, no se olviden de quién generó la deuda por gestión. No se olviden de quién le pagaba $65,000 al mes o 60,000, no me recuerdo muy bien, a Sergio Araujo por 6 meses y jugó 4. Que después se convierten en deuda, obviamente. Pero por gestión. No es que la deuda existió siempre. Y después te amenazan con la deuda, que vos no vas a tener plata para pagar la deuda. Pero por gestión, mala gestión, se termina llegando a la deuda. No se olviden de eso nunca. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hola Belú. Hola. Mejor semana imposible. Le ganamos a Chile, le empatamos a Colombia en su casa Bien. y se va
Juan José Zapac por fin se va. Agradecida por todo, por lo que hizo por el club institucionalmente, pero queremos títulos. Y ojalá que la nueva directiva que entre después de este 29 de marzo haga algo por el Club Cerro Porteño, que su hinchada se merece lo mejor siempre. Besos a todos. Chat, ¿usted cuántos años Gracias, tienen? gracias. ¿Alguien vio a Cerro que no esté Zapac? Yo de chico, Vos prácticamente no, ¿verdad? Pero prácticamente todo lo que vi es Cerro Zapac. Yo no Sí, conozco sí. otro Su Cerro. hermano también estuvo. Pero es cierto que él se quiere Claro, volver pero a... estuvo Zapac, o sea, Él se quiere volver a candidatar. O sea, él no descarta No puede, candidatarse, dijo, que no en puede. algún momento. es que no puede, Belén, por estatuto. Bueno, no puede, Bueno, no puede ahora ser no. presidente, No. pero yo creo que va a estar. O sea, él, Va a ser él lo que un- dice es yo te que digo no se algo. desliga de Cerro Acá, Porteño. acá el tema te pueden decir que el estadio, que esto, que aquello, pero Cerro le debe plata a Zapac. Eso sí, eso es Cerro cierto. le debe muchísima plata a Zapac. Y en algún momento Zapac va a querer cobrar esa plata. Yo lo único que digo es, de verdad, por el bien del fútbol paraguayo y todo, y también por el respeto para los cerristas, ¿verdad? Porque yo tengo muchos amigos cerristas, que Cerro de verdad necesita un líder, aparte de un plantel, un líder que realmente no es que esté haciendo, que no esté solamente en la oficina, sino que esté en la cancha, que esté en el equipo, que esté en el vestuario, que esté ahí rompiéndole las pelotas al DT, que Cerro se vuelva un plantel competitivo a nivel internacional. O sea, es muchísimo, hace muchísimo tiempo que no vemos un Cerro competitivo así. Cerro lo a que nivel internacional. necesita es un presidente con mentalidad ganadora. Eso es lo que necesita Cerro. Porque lo que tuvieron hasta ahora tienen mentalidad mediocre. No tienen ambición. Muda. Y lo peor de todo que a mí no me... Hasta ahora no hay ningún candidato que me llame la atención. No hay ninguno que te genere confianza. No, Pero- ni media confianza. O sea, entiendo que lo mejor es que se cambien los rumbos ahí, que está rumbrado bien club. Los rumbos, que se cambien los rumbos, que hagan borrón y cuenta nueva, que entre gente nueva, pero ¿quién? A mí no me llena ningún... Chilaver dice el chat. A mí no ¿Te me, imaginas Chilaver presidente de Cerro? a mí no me llena ningún candidato a presidente de Cerro. Con que presidente de Cerro, Uy. ni pedo. Uy, ya llegó Muchacho, ya discreto, muchacho. el comentario de, ¿De quién? no sé si vieron estos días ¿Qué? al colega del medio ABC, justamente Enrique Vargas Peña. Ah, no, ya llegó a Brasil. Sí. Obvio, era obvio de que iba a llegar a Brasil. Sí, ya se está armando el... Sí. No, yo te digo algo. Lo que Yo- va a ser nuestra ida No, a yo Brasil en te el combo digo de- algo. Yo te digo algo. Yo me quiero ir. ¿A dónde? ¿A Brasil? Yo me Ya, quiero vamos a ir. ir a cubrir. No. Dale. Yo me Aquí quiero podemos ir. clasificar ahí ya, vamos a ligar. Encima con la remera de Paraguay estaba ahí. Está con la remera de Paraguay. La remera o sea, de Paraguay. Y justamente la compañera que estaba al lado de él No, decía, tranquilo. otra penalización para el Para el canal, canal. para el medio. Sí. A mí no me va a dominar el discurso esta de mi- Por la presidenta. Por Sí, la por la presidenta. presidenta del Palmeiras. O sea, ya rompió luego dos cosas que No, están- es más, yo te digo A algo. mí me Entra preocupa en por su el- Instagram. Pero a mí me preocupa por Enrique. el De Enrique. medio. Hermano, No, pero a mí me preocupa por ese medio en el sentido de que, viste que van a venir los hinchas de Palmeiras seguramente acá. ¿Y qué va a pasar cuando o sea, ellos van a buscar, ellos van a Yo te digo algo. localizar Para el mí, medio. para mí, Los hinchas de allá. esta declaración es para quedarte sin trabajo. Bol. Sí, Bueno, claro. no puede decir eso. Bol. Pero, Ni nosotros estando más gaga que nunca dijimos algo así acá, ¿eh? 5 de la mañana era. Claro. Cuando te despertaba el toque te Pero, hace una... No, pero él siempre creo que Sí, pero... suele Bueno, siempre fue tirar es esas polémico. medio de esas cosas suele Es tirar. polémico, es polémico. Es su forma de ser, Audios. Hay audios. Gente. Ni cuando murió Dedé no estuve tan triste como hoy. No, hincha olimpista. ¿Qué pasó? Ni cuando No, murió. no. Grande Zapac, el mejor presidente que tuvo Olimpia. Olimpia, ¿no? ¿Qué tal, muchacho? ¿Qué tal, Pasión Estudio? Quería decir nomás Buenas. que excelente el relato de Marco del partido de Colombia-Paraguay, excelente. Como Gracias, mi querido Ismael. como la relató con todos los muchachos ahí. Excelente, Pasión Estudio. Sigan adelante con fuerza. Muchas El gracias, programa- Ismael. El programa deportivo número 1 de Paraguay de ahora.
Excelente, Coque, Marco, Nelson, Belén, Franco. Muchas todo. gracias. Excelente. Gracias, aguante gracias. Gracias, Paraguay, Mael querido. Y vamos por la clasificación. Vamos, Ismael Vamos, querido. nosotros. Poniéndonos serios y haciendo un análisis de lo que fue Zapac. Ojo, la tostadora, la tostadora. Dale a poner una música ahí Dale, dale. de fondo. Acá. ¿Tenés, Franco? Tengo. Casi se olvidó de Franco. Poniéndonos serios y haciendo No se escucha. Zapac. Realmente yo creo que él Tu volumen, movió tu- todas las fichas que tuvo, pero lastimosamente no se le dio lo que más Cerro Porteño buscó en toda su historia, que es los títulos internacionales, y en los últimos tiempos también le fue mal en el campeonato local, porque realmente yo creo que Juan José Zapac es una persona que no sabe de fútbol, institucionalmente es un crack, realmente nos elevó a un nivel muy alto a nivel de club, pero en lo futbolístico realmente dejó mucho que desear. Intentó meter gente que sepa de fútbol, que manoseó totalmente el club y dejó muy mal al club en el sistema futbolístico, y ahí es donde le caga por muchas partes su dirigencia. Tenemos ya las imágenes sobre lo que fueron los... Porque sobre esto quiero hablar. Bueno, acá están las imágenes, justamente. Bueno, esos festejos, el que más se resalta entre todos los festejos, no sé si tenés otro que pasé, también. El de Rudiger. El de Rudiger, el que te mostré, hay otro. El de Rudiger Otro, es, otro. acá estoy leyendo, Hay rebanando otro. el cuello a la Hace grada. esto. Rudiger hace esto. Sí. Rudiger hace esto. Mirando a la Vinicius- grada visita Bueno, el, esta. de Atlético. Así me por la calle me... No. No. Bueno, sobre esto, Fabricio Romano informó que la UEFA ya comenzó una investigación sobre los festejos de Rudiger, como el que estamos viendo ahora. El festejo de Vinicius, que fue, no sé si fue la campera que dejó en medio del campo. Mostró el número 15, hizo número 15. Bueno, sí es eso. Para mí, Sí, para demasiado. mí. Para mí no, tampoco. Para mí tampoco. O sea, es porque es defendiendo el- Rudiger, Ceballos, Mbappé. Mbappé es porque se estaba agarrando los genitales. Sí, Mbappé se agarraba los genitales mirando al público del Atlético. Perfecto. Y Courtois hizo también una especie de que sigan hablando más o menos, moviendo Claro, los pero dedos. me parece... A mí me pone nervioso Courtois. Mal agradecido la gran 7 de Courtois. Pero no sabemos también. Gran mal Franco, agradecido. ¿Qué habrá pasado entre... Y él estaba en préstamo nomás al Atlético y la gente le trató muy bien. Se le hizo inclusive un paseo. Cuando llegas siempre tiene el Atlético de Madrid te ponen tu placa. Ya está todo rota. Más grande, nada más. No, la placa de Courtois ahí en Rompieron el todo metro. No, es que está roto. Está todo Lleno de basura. escupen. Pues ya rompieron todo ya. Sí, o sea. Está pinturado. Sí, totalmente. Igual, Y yo, lo de Mbappé yo respeto. La celebración de Mbappé. Pues cada quien con su gusto, ¿verdad? Yo entiendo lo de Mbappé. bueno, ahí está. No, pero... Ahí tenemos la de Rudiger. Justamente ahí muestra el festejo de Vinicius también. Pero hay otra foto también, esa no pasé, pero tampoco no la vamos a mostrar, que donde Mbappé se está agarrando de los genitales. Lo que sí es que la UEFA ya emprendió, ya comenzó a investigar estos hechos. Para mí son festejos, pero bueno. Es La verdad. UEFA A ver, es la UEFA. Si era en y Conmebol si no pasaba es- nada. te pregunto algo, Marcos. Sí, pregúntame. ¿Qué opinas de los festejos? Rudiger viene festejando así, siempre. 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 Claro. Claro. O sea, Es, para mí, desde mi punto de vista, Coque, son cargadas. son cargadas que se responden dentro del campo. Claro. Son cosas que se responden dentro del campo y es el folclore del fútbol. Ahora, claro, es eso, es folclore. Sí. Ahora, para la UEFA es incitar a la violencia. Pero si le hacían al Real Madrid Literalmente. iba a ser la tercera guerra mundial. También digamos eso. No, pero para mí esto sale a flote porque es el Madrid, desde mi punto de vista. Para mí al revés. Si al Madrid le hacían esto iba a ser 10 veces peor. En el día iban a sacar todo esto. No 2 semanas después. Pero No, Rudiger últimamente- toda su vida hizo toda la vida hace hizo ese eso. festejo. O sea, a eso es lo que vamos. O sea, es algo que se viene haciendo. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué ahora? Bueno, pero en realidad la sanción sería para el jugador, no es para el club. Mayor, 31, que vos seas No, de es que- Capiatá, fondo, y sea hinchar al Madrid y defiendas
al Real Madrid diciendo estupideces y tratándome de ¿Sabe qué estúpido a mí, pasa? no es mi culpa. Ponele que ¿Por qué hay siempre una cambia sanción. acá? Sí. Porque ponele que hay una sanción. Sí. Qué loco. Entonces, la UEFA dice, bueno, estos 4 jugadores suspendidos para la próxima rueda. Se complica. Pero la sanción saldría así al toque. No creo. Yo creo No que creo. va. Yo creo Bueno, que va a ser ahora sanción recién económica. comenzó. No, Ahora recién comenzó la económica no. investigación. ¿Pero qué van a investigar tanto? O sea, ya se ven los. Yo los creo que si festejos. llega a haber una sanción así, Yo sí, que no. se lo cancele a los jugadores que no puedan estar para el siguiente partido. No. Yo no creo que. No Yo estoy puede. cansado de esta macanada, porque es macanada. Estoy ¿Qué cosa? cansado. ¿Qué cosa? Y esta total, son estupideces. Claro que sí. En Conmebol no pasan estas cosas y nadie le da ¿Sabe qué? pelota. Pasa, pero Pero en le Conmebol chupa huevo. ahora, Conmebol va a empezar a copiar todo lo que está Espera, sucediendo. claro que UEFA. sí. Yo quiero hablar es de eso. Porque Claro que la sí. Conmebol hoy, ahora mismo, Dera. informa Dani Maciel. Ah, ¿qué? Reunión en la Conmebol para debatir y tomar acciones inmediatas sobre racismo, discriminación y violencia. 6 presidentes de asociaciones presentes. Robert Harrison, Paraguay. Bien. Ignacio Alonso, Uruguay. Uruguay. Bien. Fernando Costas, Bolivia. Bolivia. Ramón Jesurum, Colombia. Pablo Milat, Chile. Claudio Tapia, Argentina. Ausentes, Perú, Brasil, Leila Pereira. Ecuador, No, Venezuela están de manera telemática. El presidente También de están la- presentes embajadores de 10 países de Sudamérica y leyendas de fútbol sudamericano. Ay, Leila no vino como presidenta de Palmeiras. No vino la presidenta, pero está conectada a Vía través Zoom. vía está Zoom. conectada. ¿Pero qué tiene que ver Leila? Y que capaz ella es la que por armó el- quilombo. Tratando Por la temas denuncia. de... Por la denuncia. Capaz Mira, que yo asumo que la ella está por reunión- la denuncia que reunión- hizo. La reunión que se está haciendo ahora mismo Pero, es para pero debatir y Leila tomar no es la acciones. presidenta de la Asociación Brasilera de Fútbol. Claro, No, no claro. Ednaldo Rodríguez. Hernaldo Rodríguez. Hernaldo Rodríguez que está de manera... Bueno, genial, me parece buenísimo que se toque el tema de racismo y principalmente violencia. Me Anteayer- parece genial. Vamos a hablar Oja. porque dije que era Leila Pereira. Ahora mismo informa Dani Maciel que se está produciendo la reunión en la Conmebol para debatir y tomar acciones inmediatas sobre racismo, discriminación y violencia. Los presidentes presentes: Robert Harrison, Paraguay; Ignacio Alonso, Uruguay; Fernando Costas, Bolivia; Ramón Jesurún, Colombia; Pablo Milata, Chile; y Claudio Tapia, Argentina. Los ausentes: Perú, Brasil, Ecuador, Venezuela, que están vía Zoom, vía... Y no se olviden que todo este problema y todo este quilombo se armó por un hincha, por así decirlo, por un boludo que hizo gestos. Un boludo. Por un pelotudo, porque no está bien hacer gestos. Eso No. eso no se acepta en ningún lado y no está bien el racismo. No, pues yo te digo algo. Pero por uno. Por En uno se este armó el quilombo. último partido Brasil-Argentina salió también un video de un brasilero que le estaba grabando a un argentino que estaba haciendo... le estaba diciendo De ¿Qué? todo. de todo. Está O sea, lo que bueno. sabemos. Está full Estaba haciendo los gestos Sí. y diciendo lo que No se sabemos. Claro. olviden que cuando venían los brasileros a Argentina, cuando se iban los brasileros a Argentina, le rompían plata, les tiraban dinero, se burlaban del peso, porque está mal económicamente. Hasta a nosotros y Cuando todos los nos dicen. paraguayos se van a Brasil, te cagan a patada. No se olviden. El brasilero no sé qué piensa realmente de Paraguay, pero el brasilero lo que agarra y lo primero que nos dice a nosotros es que somos indígenas, Sí. que pasamos Que hambre, somos pobres. que no tenemos para comer, que somos una Tiene- provincia no anexada. Que somos un país, gracias a ellos dicen también. Sí, que si no fuera por ellos y íbamos a estar anexados a Mato Grosso. Pero Eso es lo que dice el brasilero. A ver. como son la mitad de Sudamérica y como es el gran negocio de la Conmebol, no podés abrir a la confederación más grande. Pero no ¿Entendés? está. No, podés abrir. no vino su representante. No, no vino. vino, El pero- Ednaldo. Pero son 200 millones. Te voy a decir algo. Y Sudamérica en sí es 400. O sea, la mitad de Sudamérica Brasil. Yo sé que Brasil intenta paliar un problema tan grande como lo es el racismo, la violencia y todo lo que quieras. Pero yo creo que eso tienen que dejar a los representantes, como el presidente de la federación, el que quieras. Porque quiero abrir eso. Brasil, los jugadores, desde que se metieron en el discurso de odio, Ujú. el tema de racismo y demás, Está contra el odio.
¿Dónde está? O sea, Brasil se fija más en discursos y se olvidó de jugar la pelotita. ¿Entendés? O sea, no sé si estoy siendo claro, pero se metieron tanto en cuestiones que tienen que solucionar. Extrafutbolística. Claro. ¿Saben qué es lo más triste? Vini Junior. ¿Vos sabés lo que hizo el bobo tonto? ¿Qué bobo tonto? Uy, atendiendo otro TikTok. Tonto Lim. ¿Saben lo que hizo el tonto Lim? ¿Qué? ¿Qué hizo? Otros 2 Champions. Se fue Elisa Rodar, no sé ya de Polo quién. Así están pensando los futbolistas brasileños. Así. 2 Champions. Partido de Brasil. Se va Elisa, los campeones del mundo, bicampeones de América, le dice 2 Champions. Es un acanator. Es un acané. Piensa más en su club, en su país. Y así le va a ir al brasilero. Sigan con lo mismo. Sigan. Ahora, Pero obvio, pues, para ganar guita con los documentales que se arman, para ganar guita, van a estar. Porque Vinicius no es que les hizo gratis, por favor. ¿No viste lo de Rodrigo a De Paul? No. Rodrigo a De Paul. Sí. ¿Qué le hizo Y- Rodrigo a De Paul? Y agarra y le dice, eres muy malo. Y el jugador argentino agarra yo. 2 Copa América, 1 al mundo. Lindo. Qué fuerte a Rodrigo. Pero ¿será que en esta reunión se va a ver el tema de... Yo demasiado... Ah, Paredes era, ¿cierto? A Paredes. Con Paredes fue. Sí, Es lo con que yo me Paredes acuerdo. fue. Sí, Y que con vos no Paredes. tenés, le dice. Sí, vos vos no no tenés, le le dice. Me encanta este mensaje. Mexicanizaron a Brasil. Le importan más los títulos del Madrid que su selección. Qué bueno. Y yo quiero hablar también de otro tema, y ya mencioné el debacle futbolístico de Brasil. El Brasil. Ya quieren destituir rápidamente a Dorival. Y perfecto. Quieren destituir a Dorival Ah, no, es que van a terminar las eliminatorias. y en eso, empresarios cercanos a la Federación de Brasil y hasta Marcos Braz, mejor dicho, vicepresidente de Fútbol Flamengo, están trabajando entre bastidores para que Jorge Jesús se salte la fila y se convierta en el nuevo entrenador de la selección brasileña, pero el mal ambiente con Neymar pesa en su contra. Recordemos que Brasil, ¿cuál es el objetivo de Brasil? Ronaldo habló y dijo que quieren asegurar primero a Brasil en la Copa del Mundo. Y después Eso está asegurado, imagínate. van a ir con todo y de vuelta por Carlo Ancelotti. Es que Brasil... Siguen insistiendo por Carlo Ancelotti y ellos creen que si tienen ese tema a favor, que es estoy en el Mundial, Carleto diría voy a dirigir Brasil. Recordemos que el Madrid no quiso, no lo dejó. No lo dejó. No. Pero es cierto también de lo que se menciona de que, o sea, el compromiso de Ancelotti ahora es el tema del Mundial de Clubes. El Obvio. Mundial de Clubes. Mundial de Clubes y Champions. Y Champions. Claro. Post eso yo creo que se podría ver si es que viene a Brasil, porque Brasil debe y quiere la Copa del Mundo del 2026. Y más porque en el 2022 se ganó Argentina y yo creo que Argentina, siendo una de las primeras selecciones clasificadas al siguiente mundial, es nuevamente candidata para poder ganarla. Uy, se está empezando a arder esto, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Zapac con todo, Raúl Zapac con todo contra Rejala. ¿Qué pico No pasó? sabe que la pelota es redonda. Epa. Juan José no se merece el manoseo de Rejala, que no sabe que la pelota es redonda. Lo de él no construye para nada. En muchas situaciones Rejala se lanzó contra los Zapac justamente, que es parte de su bandera, que dice: yo critico a la gente que tiene micrófono y sale a decir boludeces, que no tiene ni olor a Cerro Porteño. ¿Sabes lo que pasa, Marcos? Sí. Ni olor a Cerro Porteño. Que con estas peleas anti-Zapac, pro-Zapac, vos, yo, nosotros dos, vos hiciste tal cosa, yo hice tal otra, ¿quién está velando por los intereses del club? ¿Quién está velando por los intereses del club y no los intereses propios? ¿Quién está pensando en Cerro Porteño antes que en su persona? Porque yo, por ejemplo, te puedo asegurar que Olimpia salió campeón con un plantel cortísimo. Le decían el menos peor, porque su presidente pensaba, lo primero al despertarse en Olimpia, el último en pensar en Olimpia, antes de dormir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esta gente busca
velar por sus propios intereses. Nadie carajo le importa el club. Y eso es lo que me pone nervioso. Yo quiero cambios, pero quiero que alguien piense en el club, no en sí mismo. No en que yo te quiero ganar a vos, vos me querés ganar a mí. Déjense de joder y piensen en el club. Una vergüenza. Nadie de la oposición me representa. Ni uno de la oposición me representa. Ninguna de las 5, 6, 7, 3, 4 listas que hay me representa. Pero quiero cambio. ¿A quién le elijo? ¿A quién le elijo? Y qué fuerte que haya ese problema justamente porque el hincha de Cerro busca un cambio, como lo está pidiendo Franco. Sí. Pero los cambios al final no te generan seguridad. Pero bueno, yo creo que, a ver, desde mi punto de vista se tienen que realizar los cambios, para que ya no va a estar y ojalá, no sé si el oficialismo va a ser la oposición quien se encargue de tomar el club, pero yo creo que Cerro necesita un cambio. Yo creo que sea quien sea que tome esto, que al menos sea cerrista. Y Que al menos sea cerrista, que piense en el club y que no mire su billetera primero antes de tomar una decisión. Habló recién en las 7:30 Raúl Zapac. Sí. Y mencionó que no solo Juan José, ningún Zapac será candidato a la presidencia de Cerro. Que nos extrañen un poco, pero puedo cambiar de opinión si es por defender a Cerro. Epa. Pues tampoco nos tome de boludo, Raúl. Sabemos que ustedes meten la yaya, hermano. Sabemos que ustedes ponen la guita y sabemos que el del oficialismo va a estar bajo la tutela y bajo la decisión de ustedes. No somos tontos tampoco. No somos tontos. Ustedes sueltan el club, pero van a seguir en el club. Si gana el oficialismo. O sea, yo entiendo todo lo que me dicen que no van a estar, pero van a estar, ¿no? Van a ser el poder detrás del poder. Qué pucha, o sea, no quiero estar de burda. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora. No sé si ya tenemos también el 11. El 11, porque salió el 11 de la fecha 13 y 14. Paraguay aparece entre los 11, ¡Qué sí grande, señores, Paraguay! de las eliminatorias sudamericanas Copa Mundial FIFA 2026. Juan Cáceres, Omar Alderete y Julio Enciso. Vamos rápidamente. ¿Cómo está conformado el 11? En el arco, Rochet, Juan Cáceres, William Pacho, Omar Alderete, Paraguay, Nicolás Tagliafico, Argentina, Julio Enciso, Paraguay, Enzo Fernández, Argentina, Alexis Macaliter, Argentina, Ener Valencia, arriba con Rondón y Julián Álvarez. Mira, Yo tengo Rondón. una pregunta y vamos con esto. Yo quiero preguntarles a ustedes, al chat, a pleno, porque todos estamos en la misma, todos sabemos la respuesta. 13, 38. Ok. El 11 de la fecha 13 y 14. Está Omar, está Juan Cáceres, está Julio Enciso de Paraguay. Pero para ustedes, ¿quién falta en este 11? Para ustedes, ¿quién debería ser también? O sea, agregado. Perdón. Para ustedes, ¿quién falta en este 11 ideal de la fecha 13 y 14 de las eliminatorias? No está el mejor jugador del partido Paraguay-Colombia. No está el mejor jugador del partido Paraguay-Colombia y debería de estar el mejor jugador de ese partido. Yo entiendo que Enzo Fernández se mandó un partidazo, McAllister se mandó un partidazo, pero el mejor jugador del partido Paraguay-Colombia fue fácil. Cubas, Andrés Cubas. Andrés Cubas para Franco. Para vos, mi querida Belén. Yo le agregaría a Galarza. Me parece que Galarza podría entrar allí en vez de Tagliafico en esa posición. Mi querido Coque. Para mí falta Cubas. Yo creo que Cubas hizo un partidazo contra Chile, hizo un partidazo contra Colombia. Es más, me animo a decir, para mí Cubas puede estar en el 11 ideal de las eliminatorias en general, de todas las fechas. Para mí Cubas hoy en día es uno de los mejores jugadores de Paraguay. Chiquitito. El tema es el siguiente. Para mí falta Cubas, porque para mí Enzo está ahí por el buen partido que tuvo ante Brasil. Pero Cubas fue fundamental, si no es el mejor, en Paraguay, ante Chile
y ante Colombia. Para mí, Cubas tenía que estar en el medio campo y teníamos que tener 4 seleccionados para este 11 ideal de la FIFA en estas eliminatorias. Igual estoy muy de acuerdo con los jugadores que eligió la Conmebol para poner en Ciso, Cáceres y Omar. Sí. Chat, ¿ustedes Totalmente creen de que desde la era Alfaro somos la mejor selección del mundo? Yo estoy hablando totalmente en serio. Yo te voy a contar algo, Franquito. Yo te estoy hablando totalmente en serio. ¿Qué Desde que preguntaste? llegó Alfaro, desde la época, el día Te que digo entró algo. Alfaro, el primer partido. Yo creo que somos la mejor selección del mundo, hermano. Te digo algo. Del mundo. Te juro por Dios. Si, ¿verdad? Que yo si me las siento así. eliminatorias empezaran desde que Alfaro estuvo en la selección, Paraguay está puntero. Puntero lejos. Puntero. Y es más, te digo ahora, eso era antes de esta fecha. Hoy en día te diría segundo más o menos. Pero Mira, íbamos a estar bien. Los Yo equipos, quiero España-Paraguay ahora Hakuna. los equipos que tienen la mayor racha de invicto actual, los dos únicos, yo digo lo que quieran, los dos únicos equipos que mantienen una racha de invicto hace tanto tiempo. España hace 20 partidos, Paraguay hace 8. Yo quiero una España-Paraguay Yo ahora. mínimo Sudamérica creo que somos... Dale. ¿Vieron lo que subió Pasión Clips? Dice. Pasión subió Clips. ¿Qué hay en ¿Qué Pasión subió Clips? Pasión Clips? Podemos... Llegó el garnerista. Espera, Pasión Clips, te mando a... Pero no. Vamos a escuchar un par de puedo hablar audios. Yo quiero hablar Está haciendo producción. justamente por Sí. él. Porque está con la garganta reventada, está con la garganta Vos también estás más o inflamada. menos así, ¿verdad? Así que, O sea, yo te siento así, de que tu garganta está medio... Ronca. entonces por eso no está presente hoy. Tiene 200... ¿Ustedes duermen con la boca abierta? Yo sí. Pasión Clips. Vamos a ¿Ustedes ver duermen el con video. media? Ah, a Ahí ver. está. Mira, Marcos ya está ahí. Está en TV. Ajá. Vamos a mandarle esto a mi querido Davo. Qué rápido. No. Che, Pasión Clips. ¿Quién es Pasión Clips? Y Anderson parece, pues ese fue que dijo. Ah, Anderson Parra. Ya vieron lo de Pasión Clips, se está revelando solo. Anderson. Yo creo que es Anderson porque es el único que dice, ¿ya viste lo que subió Pasión Clips hace un minuto? Yo ya sé quién es Para el Pasión Clips. papá del corazón. Coque ni para papá del corazón. Y eso que ahí actuaba cualquier... No, está loco, viejo, para decir esas cosas. Audios. Sea la última de Rey. Realmente sí. Que mucho se está cristalizando, entre comillas, el fútbol. Obviamente, si vos eliminás a uno de tus máximos rivales en un mata-mata, vas a festejar así, recanchero, picanteando contra la hinchada rival. Pero bueno, lo más probable es que el Madrid se coma una sanción. Y después ahora este tema con Brasil, los brasileros y el medio amarillo. Y bueno, y bueno, para mí que la policía tiene que tener mucho cuidado y meter con cachiporra a estos monos. No. Chao. Qué Anda a escuchar ese. Qué maleducado. Qué locura cuando a Franco no le llegan los sobrecitos, No le representa a nadie, guau. A mí no me gusta esa Rejala. No me representa Rejala, no me representa Ariel Martínez, no me representa... Tampoco me representa... ¿Cómo se llama el otro? Ariel Martínez, Rejala y... No va a ser Ullón, ¿verdad? No, y el oficialismo. El que oficialismo. No sabemos quién es presidente todavía. No se sabe Hace quién es el 2 o presidente. 3 semanas más o menos. Que sí, que la oposición, que fuera Zapata. Y lo ideal, pedazo de burro a pedal. van a sacar en otro TikTok. Por favor, te pido. Tenemos otra misión mañana, tenemos otra misión sábado. Curita, Curita, topadora. Decirle con tranquilidad, respeto. Vos Yo sos un tipo quiero grande. que no esté Zapata. Quiero Bien, cambio en el club. Evidentemente. Pero a mí personalmente, Rejala ni Ariel Martínez me representan. No sé si a ustedes le representan, pero a mí personalmente no me representan. Va a ser uno de ellos dos, porque no quiero que sea Zapata. Y bueno, hay que conformarse con lo que tenemos. No me representan, ojalá me callen la boca. No. Franquito Prolariza. Mañana llega sobrecito de Rejala y empieza el programa con la remera de Rejala. Yo acepto sobres sin problema. Yo voy a admitir cuando me manden sobre. Yo no tengo problema. No me mandan nomás todo. Muchos medios ya. Vos sabés que hay
Jingle, dije. Jingle. ¿Cómo dice la muchacha? ¿Jingle? Jingle. ¿Sabes lo que es el Un jingle? jingle. ¿Jingle Bell? Jingle. No, bueno. jingle es una música comercial. Un Ajá. jingle. De las listas de Cerro Porteño. Ah, tipo como el Sí. delivery En más ABC, famoso por del ejemplo, país. Sale el de, creo que era de Rejálalo. Ay, sí, pauta. Que vengan acá. Pero si nosotros estamos con Cerro, rey. Por lo visto le cortaron Jingo. el chorro. Nunca me dieron un sobre y aceptaría sin problema. Yo, Y jingle, yo pido sobres. amigo. Jingle Hey. Lo más probable es que cuando Zapac se vaya de Cerro, o sea, el próximo año vamos a estar por lo menos 2 años, 1 año y medio con Cerro Cabaret, quilombos acá, quilombos por allá, futbolistas declarando de todo. Y la mayoría te va a decir, no, y ahí te das cuenta lo importante que era un presidente como Zapac, uno que ponga la plata, una persona humilde. Y no va por ahí, no va por ahí. Es por las migajas que dejó Zapac en el club. Lo más probable es que al próximo presidente le van a pegar y le van a decir, no sos como mi presidente Zapac, vos no sos, no manejas el club, no tenés la billetera. Y no es así. Ellos quieren que el próximo presidente se endeude como lo hizo Zapac y no es así. Tiene que haber un presidente un poquito más responsable, así como dice Franco, que no vele por sus intereses, que vele un poquito más por su propio interés y el del club. Hay que cooperar uno a uno, no es como si fuera que todo es para Cerro, todo es para un presidente. Es que sí, hermano, de verdad siento que están velando por los intereses propios de cada uno y no por el club. Para Luca, que me dice tobateño, se nota que es un ignorante, no sabe qué es jingle, es un tema musical cantado, canción breve utilizada con fines publicitarios. Jingle Bell. Muchas gracias, Juanjito. Muchas gracias, Juanjito. Juanjito. Muchas gracias, Juanjito. Muchas gracias, Juanjito. Bueno, diste la vida, bueno, diste alegría. Lo que hiciste en Olimpia no se olvida. Acá una chica dice... Vero, Verito. El día que los presidentes de los clubes dejen de ver todo... El día que los presidentes de los clubes dejen de ver todo como beneficios para ellos y vean como política, va a dar gusto. Al revés lo que es. Franco, ¿cuál es el perfil que vos buscas así tipo como para un presidente de Cerro Porteño? O sea, tus características. Cerrista, Y sí. líder, No, con ningún problema. con plata, que piense en el club y no piense buscar algo más allá después de salir del club. Eso pido. ¿Y qué funciones tiene que hacer? ¿Cuáles serían sus actividades? ¿Se despierta y dónde tiene que estar? Se despierta, tiene que pensar en el club. Se va a dormir, tiene que pensar en el club. Cerro, su familia, él. Así tiene que ser. Vota lista 1, Nelson, presidente. Cerro, su familia, su salud, él. Así tiene que ser. Tiene que despertarse, pensar en Cerro. Mario Abdo, dicen ahí. Tu papá va a ir, te dicen. No, que yo no sé ni qué hace mi papá. No, pero está diciendo que puede ser Pero- una opción. Tu papá puede ser una opción. Para el Cerrita se siente muy identificado con Dani de Rosa, eso es cierto. Eso sí. Ahí, más de uno va a decir que sea el presidente. Se viene sobrecito. Él siempre demostró su... sobrecito. ¿Cómo picó Dice- Santi Peña? Sandy Peña, vota lista 25. Vota lista 25, Franquito Chingüengüencha, presidente. Larisa lista 2. Dani de Rosa es, dice Chelo. Ah. No, hasta ahí nomás. No hablemos de eso, chicos. No hablemos de eso. Ana Laura, presidente. Está llegando su salvador. Carlitos me la jala. Y le reproduce. Marco chupamedia de su jefe, como tiene que ser. ¿Quién hay otro famoso que así cerrista? Chiche Corte. Chiche. Quique Casanova. Franco de Rosa. Nelson Rivera. Pero Franco es muy joven. Marco para ser Morel. el Yo presidente. no quiero ser presidente de nada. No, él es muy joven para Yo iba a ser decir, yo no- presidente. yo no ¿Sería me voy a meter presidente en de club, Cerro? Yo iba a ser Hermano, presidente del país. yo era secretario de comunicación en mi lista del centro de estudiantes. Ni una vez en mi vida aparecí. Yo no quiero hacer nada. Yo quiero disfrutar. ¿Vos que eras secretario de qué? Rubén de Rodríguez. comunicación, huevón, en mi lista del Nelson colegio. Rivera, Ni gran una vez me fui. cerrista, hey. Ni una vez me fui. Me fui Nelson Pico de Cerro. a planillear. De verdad yo pregunto. Yo quiero que al presidente... Yo quiero apuntar nomás. O felicitar. Yo quiero ser hincha. Así como Zapaca ahora. Claro. Franco es presidente de sus baños, hey. ¿Qué? Y ahí Presidente de la gobernación de Tobatí. Pero tranqui, que vamos a Hay que cambiar. empezar de a poco. Vos tenés Yo te que veo ser... como concejal Vos primero. tenés que ser Pacaraí. Yo te voy a bancar. Concejal. Vamos a Gobernación romper. de Cordillera. Vamos a ganar la Samber. Vamos a ganar la Samber. Yo voy a apostar por vos. No es así esa palabra.
Ayer ganó Pacaraí, ¿eh? Corta Ayer ya, ganó Pacaraí. antes que te envíen, corta ya. No pasa nada. No pasa nada. Yo, Sí, pasa mucho. yo creo que vos puedes ser el que No. saque de la sombra de Samber a Pacaraí. Yo te veo como concejal, Marcos. Digo, pero si hace rato ya. Nosotros somos más que Samber, hace rato ya. Samber no voy a aparece una vez al año. El lago no dice eso, ¿eh? ¿Qué El pasa lago de si- Samber. El lago de Pacaraí. Espera, el yo tengo Samber una- Areguá, yo tengo una El- pregunta el para lago de- Marcos. Es el lago de Samber. No, el lago de Samber que vos quieras. El de Areguá y el de Pacaraí son una mierda. Tengo Yo una en el lado- pregunta para Yo en el Marcos. lado de Samber veo jet ski, yate, esas cosas. Güey. Sí, pero te salpica un chiquitito y fuiste, ojo. No vaya a creer que. Ay, todo Marcos, bien, sí. ¿qué pasa si, bueno, normalmente cuando entra una dirigencia nueva al club, renuevan a todos? ¿Qué pasa si te llaman ahora y te ofrecen el puesto, no, el Puesto de Dauma, dicen. el puesto? No. ¡Qué malos son, eso no puto! No. No puede ser el puesto de jefe de prensa en Cerro Porteño. No, Ah, no. Aldo, gran amigo. Quilombo. No. No. ¿Ves No, eso yo que no hicieron quiero- con la yo no quiero que Malvinas? tenga nada que ver. ¿Ves eso que hicieron con la Malvinas? Si nos tocan. No. ¿Y con libertad? Peor vamos a hacer. Peor vamos a hacer. ¿Y con libertad? ¿Eh? Audios. Lorena Arias dicen acá. Hijo de Yo ayer pete. fui a una juntada de TikTokers que se dedican a opinar de fútbol. El 50% carece de motricidad, ¿Cierto? no te dan un pase al pie ¿Cierto? y no te tiran una diagonal. Que se vayan a la puta, que se están lucrando en nuestras costas. Amaneció nervioso, Curita, ¿bien? Seguro ¿Qué tal el fútbol de la otra vez? Ayer jugamos. Dice la otra vez. La otra vez. Ayer no me acuerdo. Patio Uruguay. Ayer jugamos 2 horas. Lindo. ¿Y qué tal? ¿Metiste goles? ¿Te fuiste a regalar Claro, abuso? metí 3, me ligué un pelotazo en la boca. Ah, cierto. Sí. ¿Y, Alfred me y tiró. este caballero que está a tu lado participó en la jornada? Hoy hoy jugamos. es. Hoy jugamos. ¿Con quién Sin juegan? garganta, pero es de OJ jugar. ¿Y qué? Fue un hecho, papá. No, yo estoy Siempre, diciendo, siempre. la No, pero los martes. admiro, la admiro. No, ¿y qué querés? No ¿Querés quiero jugar el martes con la hablar de albirroja? él, no quiero hablar de él. ¿Querés irte hoy? Hoy. ¿Vamos? No fui invitado. ¿Jugaste con Buzo Coque? Pregúntale, muchachos. No jugué con bus. A la pucha, no te ganaste, está tranquila en la ¿Ustedes tienen top de así churros cronistas? No, yo no quiero hablar de top de churro cronista, me pico. No pregunto. No, ni en pedo, eso déjalo para Yo la tengo. mañana. ¿Vos Yo tenés? tengo. ¿Quién es? ¿Quiénes son? El más fachero. Coque, desde que te chutaron Mira, por la cara, te Ángel arreglaron. De esta, güey. El más fachero de todo. ¿A quién nombrar? Número uno. Peña Coque Fachero. Evita, dicen. Despacio, no Evita Peleyo. No le des Número 1 espacio. Coque Evita. Y Nelson. con la garganta pues va a chutar Baba Blue. El de gente es muy fachero el rubio. ¿Cómo se llama? Vele. Aponte. Facha meme, tetina, ponte. Aponte. ¿Cómo vos sabes tan rápido? Yo con investigo, yo era. Che, ¿por qué pones esa música, boludo? Deja de Belén, tu top, por favor, y pon esa música. La que chica de Belén Unión también es hable muy ella. linda. ¿Eh? No me acuerdo su nombre. La chica de Unión. ¿Quién es la chica? No me acuerdo de su nombre. Ah, ya. Espera, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Un top de qué? Y de Lem metió eso. ¿Qué top de Lem? Gaga Lem. Espera, ¿qué? No entiendo. ¿Van a hacer un top o se olvidó su top? Ella quiere hacer un top. No entiendo, men. No, pero no entiendo. Nos fuimos todos, boludo, nos fuimos No, todos. espera, no puedo. ¿Qué pasó, Belén, por favor? Había una chica en Versus tan antes. ¿Eh? No, cuando llegó era futbolera, ahora ya. Albi Roge. Ale, tira por tu top, Belén. Estamos esperando por vos. Espera, no, ey, Marco, sos un maleducado. ¿Cómo le vas a decir eso, Belén? Pasión Clips, haz lo tuyo. Gaga Blue, Gaga Blue. Tira tu top, Belén, le dijo, Bien, hijo de puta. 2000. Maleducado, Marco. Pasión 2000. Clips, haz lo tuyo. Gaga Blue. A él, a Coque Futile, Pacho Clip. Ya me fundiste ya. No, a mí no, Pasión Clips. Marco ahora. A este que habla Che. como boludo. Basta, Gaga basta, Blue es muy salgamos bueno, de esto. chat. Gaga Blue es muy bueno. Salgamos de esto. Salimos, por favor. Pero es que vos no metiste en esta Gracias, situación. Anderson Parra. Bro, no, Perdón. Basta, salgamos. Receta sigue. Perdón, se me fue, boludo. Esperamos. ¿Qué es lo que era el top que quería hacer? Ella contrajo un top. No. ¡A la pucha!
Ella dice que quiere hacer un top 3 ¿De qué? de Cronita Machurros. Ah, Cronita Machurros. Adelante, Belén. Adelante, Belén. No. Yo dije hoy nomás será un gran día. Ah, claro. Sí, ¿cómo dice? Me estoy en el asiento de Nelson y como él diría, me lo guardo para mí. Beso. Quiero mandar un saludo. Suele conectarse también a nuestro live, pero no se manifiesta nomás. Ay. No dice. ¿Quién? Diego Gómez, hoy está de cumpleaños. Que los cumpla feliz. Diego, que los cumpla feliz. Diego Gómez, Hay tres. en su vida dichoso. Que los cumpla feliz. Qué grande. ¡Vamos, Diego! ¿Qué dice? Pasión No. top ya. Bati. Basta con eso. No. Mi ídolo es Diego Gómez, saludo ayer. Quiero decir también, nomás, Diego su señora Gómez que es siempre un nos ve. tipazo, Diego Gómez. Muy buena onda. Cuando nosotros estuvimos con Nelson en París, nos trataron muy bien. Muy buena onda todos los jugadores, en especial Diego Gómez. Que se nos acercó, nos saludó, su hermano también. Muy calidad. En los desayunos se acercaba, lo ¿qué hacen los muchachos? Nos saludaba. Tipazo. ¿En serio? Sí, muy buen tipo, Diego Gómez. Qué buena onda. Muy buena gente. Qué buena onda. Gracias, muchachos. Nosotros estábamos desayunando. Pobre, yo me despertaba. Yo me... Marco. Espera, Belén, nosotros estábamos desayunando. Estábamos desayunando. Yo estaba desayunando a base de los sobrecitos allá, ¿verdad? ¿Qué? Estaba desayunando en base a los sobres. Ajá. Pues allá yo vi y... Allá sí tuviste sobre. A sobrazo limpio vi. Estaba desayunando. Yo te cuento que... No, estaba desayunando tranquilo y venía Diego Gómez, siempre nos saludaba. Como el último día en Marsella. ¿Cómo andan los muchachos? ¿Qué tal? Todos sentó a un ratito con nosotros y se fue. Calidad. Buena, el Diegote. Che, acá Nelson está diciendo que sos mentiroso, ¿eh? No, se sentó pero vino un ratito, nos saludó. Yo le creí, boludo, porque Su- siento su- que su- Diego Gómez va a hacer esas cosas. Y hizo eso. Su hermano con calidad, su hermano de buena onda. ¿Qué épico lo que es su hermano de sí, pues? Su hermanito más chico. Y se fue ahí. Y nos seguía en pasión. Ah. Con Gerald. Estaba con Gerald. Ah. Y con Amiri estaban. Esa era la barra. Era, Me nosotros habla como si que yo lo conozco la nosotros familia. éramos la barra. Estaban todas las novias de los futbolistas, todas las mamás de los futbolistas, la familia de Carlos Jara ayer y nosotros. Yo era el líder de la barra brava, con todas las chicas y todos los chicos. Con todas las chicas. Bueno, El que tenemos no salta el es fixture- faraón. El fixture de antes la de irnos. fecha 11. Guaraní Esportivo Trinidense, que sería el día de hoy, se enfrenta al 19:30. También Libertad el día viernes estará jugando ante Sportivo 2 de mayo, 18:15, en Estadio de la Huerta. Después tenemos el partido que vamos a estar transmitiendo justamente. Vuelve a Pasión Estudio La Palabra. El jugador va a ser nombrado Esteche. Juega Cerro Porteño versus Atlético Tembetarú el viernes, y después vamos al sábado. Deportivo Ameliano Luqueño se enfrentan en el Luis Alfonso Yani. Después Recoleta Olimpia en Itagua. Se juega esto 20:30. Ahora también estaremos con Pasión Estudio. Y el último partido que se va a jugar el día lunes, Nacional versus General Caballero. Así que de esta manera, esta es la fecha. Ahí está, Esteche vuelve. Es más, y se cambia de estadio también el partido de Guaraní Olimpia. Se va a jugar- Guaraní Olimpia. ¿A quién le mandamos ¿Dónde cosas? se va? Se va a jugar en el Defensores. ¿A quién le raideamos, chat? Tiene ¿Quién que es local seguir ahí? JJ Franco, dice. ¡Jota! ¿No fue ya Olimpia local la primera fecha? Ay. ¿O al revés? Nelson Guaraní. Planillero, Sí, Guaraní creo que Aguante es local. Paperos, Fútbol Club. ¿A quién le mandamos host? ¿Y tía? ¿Elegí vos o lo? Al ¿Elegí? Yupi, no, al Yupi no. Ayer no se fue Franco. No, Ale el Yupi no Rojas. agradeció nunca, ¿eh? Está galla. No, Ale Roja no tiene Twitch ahora mismo. Para, qué pico yo. Franco, presidente Cerro 2026. Llegaremos, muchachos, llegaremos. Ayer no se fue. Ayer no se. Añandutí. ¿A quién le dice. llama? No, gente real. No. A Gemita. Gemita ya no está más. Pero nosotros no mandamos votos. Claro. Ese fue el che. O Guaraní local, sí. Pero Recoleta juega contra Olimpia este fin de semana. Sí, sí, sí. Va a ser Qué en la partido ciudad de de Itagua, la ciudad de Ey, ¿saben a Añandutí. quién quiero que le manden un saludo muy grande de Paraguay y que le pregunten por Julio Enciso? Muy grande el saludo. A la media inglesa. Qué buen canal de YouTube y qué buen canal de Twitch.
¿Están en vivo ahora? Sí, vos le conocés la media inglesa. Es muy bueno. Tirale a ellos. Españoles que hablan un montón de la Premier League. Qué gusto que Háblenle tiene de- gente de Paraguay. Háblenle, mándenle saludos y mándenle saludos. Nelson saluda a la gente, aunque sea, dicen ahí. Ni en ¿Qué pedo, dicen. digo? Los perros, paren pues ya. Bueno. Mañana. Ahí ellos van a hacerle Tira- raíces. Ven. Che, va, qué Chao. pedo. Ya Chao, no. Chao, chao. Vamos de acá, vamos de acá. ¡Saludame, Alejandro! Mándenle saludos y de parte de Enciso, díganle.